¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Hoy tenemos muchos temas importantísimos, cada uno de ellos. Comienzo hablando de lo mal que le fue al presidente Barack Obama y al Partido Demócrata en las elecciones de un tercio del Congreso de los Estados Unidos. Arrasaron los republicanos con el presidente Obama y los demócratas. Sacaron más de lo previsto. Sacaron 54 senadores y los demócratas 46. Esto le complica mucho la situación al presidente Barack Obama en lo que resta de su mandato. El presidente Obama se encuentra en su punto más bajo de popularidad, tomando en cuenta cifras del año 2008. Nunca un presidente había tenido, sacando a George Bush en el momento cumbre de la guerra del Golfo, de la guerra de Irak, una popularidad tan baja. Pero eso ocurre básicamente porque Barack Obama no pudo cumplir su propuesta de salud, tampoco pudo cumplir su meta de legalizar a más de 12 millones de ilegales, de indocumentados, sobre todo su plan para darle legalidad migratoria a los hispanos en los Estados Unidos. Sobre todo la impopularidad de Obama se debe a unos factores de indecisión en términos de movilizar internacionalmente las Fuerzas Armadas norteamericanas. Obama fue un hombre, o es un jefe de Estado, muy centrado en la diplomacia, en el diálogo, en la conversación. Y aún el hecho de haber ordenado, por ejemplo, bombardeos en Irak y en Siria para detener el avance de los yihadistas, lo ha hecho sin comprometerse a enviar tropas por tierra. Sus más crueles opositores, los republicanos, le han hecho la vida imposible a Barack Obama desde que asumió el cargo en el año 2008. Le boicotearon su programa de salud, le boicotearon su programa migratorio, le boicotearon incluso el bailout, el programa de financiamiento a la crisis económica de los Estados Unidos. Pero por suerte, Estados Unidos está hoy en su punto más alto de recuperación económica. Es más, la baja en el precio del petróleo a nivel internacional la atribuye las autoridades de Arabia Saudita a una iniciativa de la propia Arabia Saudita, que es el país que más petróleo produce y vende en el mundo, para debilitar el precio del petróleo que ahora está vendiendo los Estados Unidos con una técnica que se han inventado, ayudado por científicos de Israel y de Estados Unidos, que se llama fracking, que es una tecnología nueva que permite obtener un derivado de petróleo más efectivo y menos costoso. Estados Unidos, un derivado del gas, más efectivo y menos costoso. Y Estados Unidos ahora mismo se ha convertido en el mayor productor de gas del mundo y al mismo tiempo en el mayor consumidor, lo que significa que está en condiciones de discutir con la gente de la OPEP, con el cártel de la OPEP, el problema
de los precios internacionales del petróleo. Entonces Arabia Saudita, viendo eso, ha decidido bajar el precio de los hidrocarburos con la finalidad de poder deprimir el mercado norteamericano y reposicionarse. Hay expertos, hay bancos como el Deutsche Bank de Alemania, que afirman que el precio del petróleo se podrá mantener por debajo de $80 incluso por el resto del año 2015 que viene, casi completo. Es decir, que se augura una estabilidad a la baja en el precio del petróleo, lo cual a países no productores como el nuestro les conviene porque internamente estimula la rebaja de los precios, como ha ocurrido en los últimos días. Pero de todas maneras, yendo a la economía norteamericana, el dólar se encuentra en su punto más sólido con relación al euro, a la libra inglesa y a otras monedas, y se debe precisamente a que se fortalece por la baja en el precio del petróleo. Todas estas cosas parece que el votante norteamericano no las toma en cuenta, o posiblemente los efectos no se vean inmediatamente en la economía norteamericana. Pero el renglón que más permite determinar si la economía norteamericana está estable o no es el del empleo. Y hasta este mes, la cifra de desempleo en los Estados Unidos bajó a su punto más bajo de los últimos años y se ha situado en el renglón de 7.9% de desempleo, la cifra más baja. Eso significa que en Estados Unidos hay mucha gente ya trabajando y que la crisis que los afectó hasta hace poco ya la han superado con las políticas que Obama y la Reserva Federal de los Estados Unidos han puesto en práctica. ¿Dónde se debilitó el presidente Barack Obama? En su incapacidad para negociar con los republicanos un acuerdo Poder Ejecutivo y Congreso que le permitiera resolver los problemas en el plano externo y en el plano interno. Lo han pagado perdiendo las elecciones de medio término, lo que cambia entonces mucho las posibilidades, ya que los republicanos controlando el Congreso, o sea, el Senado y la Cámara de Representantes, le pondrán todavía la situación mucho más difícil al gobierno de Obama y a su partido demócrata. Al final, dentro de 2 años, en el 16, noviembre del 16, se estará eligiendo un nuevo presidente y desde ya se perfila la posibilidad de que un candidato republicano pueda emerger como potencial sustituto de Obama en la Casa Blanca. No obstante, los demócratas tienen una aspirante ya consolidada en Hillary Rodham Clinton, la ex primera dama y ex secretaria de Estado, que dentro del Partido Demócrata y fuera del Partido Demócrata se ve como la segura ganadora de la nominación presidencial por el Partido Demócrata para el 2016. Que vaya a ganar, que vaya a convertirse en la primera mujer que gobierna los Estados Unidos, eso tendrá que verse dentro de 2 años. Vamos a hacer una pausa y volvemos. La comidilla del día y durante varios días es el fallo del Tribunal Constitucional que sacó a nuestro país, a la República Dominicana, del ámbito jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmado el 19 de febrero del año 1999 por el entonces presidente de la República,
doctor Leonel Fernández. Para que se entienda el argumento, el presidente de la República en ese momento firmó ese instrumento de aceptación de la República Dominicana, pero eso tenía que ir y ser aprobado por el Congreso Nacional, porque es un instrumento legal que vincula a nuestro país a esa competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos cuantos años, un grupo de juristas, creo que hace 9 años, un grupo de juristas elevó una instancia a la Suprema Corte de Justicia pidiendo la anulación de la adhesión de la República Dominicana a ese tratado que nos vincula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no es más que el sistema interamericano de derechos humanos suscrito por las naciones de América Latina, que se conoce como Convención Interamericana de Derechos Humanos y que está en capacidad de velar por ella la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene siendo el tribunal donde se conocen los supuestos atentados a los derechos humanos cometidos por los países signatarios de esa Convención Interamericana de Derechos Humanos y cuyo instrumento de adhesión o aceptación firmó el presidente Leonel Fernández en el año 99 y que el Congreso Nacional no lo conoció, no lo ha conocido hasta esta fecha. Luego, parece que estábamos operando dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin tener calidad para ello. Porque si un requisito fundamental, como el de la aprobación del Senado de la República o del Congreso Nacional, no se produjo, entonces esa es una adhesión que le falta una pata legal para justificarse en el plano internacional. Le falta la aprobación del soberano, la aprobación del Poder Legislativo del país signatario. Luego, ¿en qué calidad estaba la República Dominicana en la Comisión de Derechos Humanos? ¿Y en qué calidad entonces fue juzgada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No había base legal, porque si no habíamos aprobado eso y se toma hoy como principal argumento en el Tribunal Constitucional, nuestra presencia allí entonces era nula, no se justificaba, ni se justificaba nuestra adhesión, ni se justificaba tampoco que nos sometieran por hechos supuestamente violatorios a los derechos humanos de unos haitianos que supuestamente son dominicanos y que se querellaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es importante entender el contenido de esta sentencia oportunísima, pienso yo, del Tribunal Constitucional. Dice que el fallo contenido en la sentencia 0256-14 establece que la aceptación de competencia de la Corte Interamericana para ser vinculante al país debió ser aprobada en el Congreso Nacional. La aceptación de la competencia de la Corte para ser vinculante respecto al Estado Dominicano debió haber cumplido, pues, los requerimientos del artículo 37, numeral 14 de la Constitución del año 2002, es decir, aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo. Sobre todo, en razón de que dicha aceptación transfiere competencias jurisdiccionales que podrían lesionar la soberanía nacional
el principio de la separación de los poderes y el de no intervención en los asuntos internos del país, normas invariables de la política internacional dominicana, dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y vamos a ver un asunto. 15 años después, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da al país por la cabeza con una sentencia controversial, discutible y que en principio debe ser rechazada por el país, el Tribunal Constitucional se da cuenta de que no hicimos lo que teníamos que hacer, es decir, el Congreso no aprobó esa convención a la cual se adhirió la República Dominicana en el año 1999. Es decir, hay una pifia de quién, tanto del país como de la OEA, porque se supone que la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo primero que tienen que hacer es verificar si la República Dominicana cumplió con todos los requisitos que se establecen para ser reconocido como suscribiente de una convención vinculante de esa naturaleza. Porque si ellos no tienen las actas del Congreso donde consta la aprobación a esa convención, entonces estaban actuando de mala fe, estaban actuando en el aire, estaban violando su propia convención que establece que los países miembros, para ser miembros, tienen que contar con la ratificación del Congreso de sus respectivos países. Y evidentemente que en los archivos del Congreso Nacional, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y en los registros de la prensa nacional que cubre con puntualidad todo cuanto ocurre en el Congreso, no figuran esas aprobaciones. De manera que ese fallo, ese desliz, le da la oportunidad al Tribunal Constitucional de actuar en la forma que lo ha hecho y sacarnos del marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Que el país no va a poner en práctica la sentencia que el tribunal acaba de fallar en contra nuestra por derechos humanos. Es muy sencillo. El país no está obligado a lesionar su propia soberanía. El país no está obligado a violar su constitución. Y el país no está obligado a desandar los pasos que jurídicamente ha dado en aras precisamente de su fortaleza institucional. El día pasado, un funcionario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que de apellido González, hablando de forma arrogante y altanera, dijo que si cada país entonces va a entender a su modo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces no tiene razón de ser que hayan suscrito una convención y que formen parte de la Comisión y de la Corte Interamericana. No, amigo González, no es que cada país lo interprete a su modo, es que González ni la Corte ni nadie le pueden imponer a una nación que contravenga su propia soberanía. Eso es muy simple. Y en esa sentencia hay consideraciones que van en contra de la Constitución Dominicana y de la soberanía nacional. Luego no es acatable, es inoportuna y se está usando como instrumento para propaganda alrededor del tema haitiano y se está utilizando como mecanismo para dañar la imagen internacional del país, de la República Dominicana. Y se está utilizando para arrojar un muro de contención entre Haití y la República Dominicana en momentos en que la República Dominicana y Haití están tratando de acercarse mediante acuerdos
para solucionar temas fundamentales que tienen que ver precisamente con la migración, con derechos humanos, con el comercio y con todas esas cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no sé a qué intereses obedeció, pero de que le dio una patada por el trasero a la República Dominicana, con eso es así. Y la República Dominicana no está obligada a dejarse patear por nadie. Por eso yo respaldo la decisión del Tribunal Constitucional de sacarnos de la Corte Interamericana, porque no es posible que nuestro país tenga que acatar sentencias que nos obliguen a modificar nuestras legislaciones y que nos obliguen además a violar nuestra soberanía. Eso no es verdad. Eso no lo hace ningún país que se respete. Eso no se le puede pedir a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, a México, a Colombia, a nadie, mucho menos a nosotros. Entonces, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise su modo de proceder. Porque yo he visto casos de fallos que la Corte ha ventilado contra México, por ejemplo, contra Colombia, contra Venezuela. Y estos países lo que han dicho, a nosotros nos vincula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los temas que tienen que ver con violaciones comprobadas en el territorio nuestro. Pero nosotros no estamos obligados a acatar decisiones que contravienen la soberanía nacional. La soberanía colombiana, la soberanía mexicana, la soberanía venezolana no son un juego de niños. Y por tanto, ningún tribunal puede obligar a un país a acatar una decisión que pisotea sus principios fundamentales. Eso es muy sencillo. Todavía, óigame bien, todavía Estados Unidos es uno de los propiciadores de la Corte Internacional de La Haya, con sede en Holanda, para juzgar a criminales de guerra. Ahí se han juzgado criminales de guerra como el yugoslavo, aquel que murió después en la cárcel, y se han juzgado varios criminales de guerra más. Cuando se habló de juzgar a George Bush por las matanzas en Irak y todas esas cosas, lo primero que dijo Estados Unidos es que su jefe de Estado, un ex jefe de Estado norteamericano, no es extraditable ni es posible que sea sometido a juicio internacional. Porque todo lo que hizo Bush y todo lo que hizo Kennedy y todo lo que hizo el Bush padre en el 91 con la guerra del Golfo y todo lo que hace Obama ahora con Irak y los bombardeos en Siria, los hacen aprobados por el Congreso. En Estados Unidos, la ley, la Constitución norteamericana y la tradición dice que la guerra la declara el Congreso, no la declara el presidente de la República. El presidente de la República somete una solicitud para participar en la Segunda Guerra Mundial y el Congreso levanta la mano y dice sí. Si el Congreso dice no, no puede ir a la guerra. Eso es muy simple. Entonces, cuando un soldado norteamericano, como ocurrió en Irak, agarra y tortura a miles de iraquíes, como ocurrió y se comprobó que hubo una unidad del ejército norteamericano que entró a varias poblaciones de Irak, detuvo prisioneros iraquíes y los sometió a tortura clara, inclusive con un método de ahogamiento que fue criticado por toda la comunidad internacional. Bueno, esos soldados norteamericanos no fueron llevados por los Estados Unidos para que el Tribunal de La Haya le pasara juicio por criminales de guerra. ¿Y por qué entonces quieren cogerse con países pequeños esas cortes internacionales y no obligan a los Estados Unidos a hacer lo que ellos han suscrito y de lo que forman parte?
Todavía, insisto en esto, no he visto la primera decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la violación de los derechos humanos que cometen los Estados Unidos contra los ilegales, contra los inmigrantes ilegales, mexicanos, haitianos, cubanos y una batahola de niños de Centroamérica que ha invadido la frontera de los Estados Unidos y Obama dijo que había que devolverlo. Y lo metieron a la mayoría en una cárcel, en diferentes cárceles. Más de 50,000 niños que llegaron a los Estados Unidos cruzando ilegalmente la frontera de México y saliendo desde Guatemala, Honduras, El Salvador. Y yo no he visto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho esta boca en mí en ese caso. Pero la República Dominicana, como es un país pequeño, que no tiene mucha cosa, con unos infelices haitianos, que ellos no saben cómo viven los haitianos aquí, entonces lo condenan y hacen una bulla a costa de la República Dominicana. Ningún país del mundo ha tratado a los haitianos mejor que la República Dominicana. Eso hay que decirlo, aunque le duela a los haitianos. No solamente porque aquí viven casi 2 millones de haitianos y disfrutan de los mismos derechos y deberes, o de los mismos derechos que disfruta el dominicano común y corriente. No solamente por eso, sino que Haití está de pie después del terremoto por nosotros, por la República Dominicana. Entonces, a mí no me vengan con cuentos de que se violó los derechos humanos porque se subieron 2 o 3 haitianos en un camión y los pasaron para la frontera para su país. Eso no es violación a los derechos humanos. Estados Unidos hacía eso antes. Agarraba a dominicanos y donde lo agarraba lo subía en un avión y lo mandaba para acá. Lo deportaba. Lo que pasa es que esos mecanismos se fueron modificando, se fueron suavizando en la medida que se hizo patente la necesidad de que los derechos humanos se consolidaran cada vez más. Pero aquí en la República Dominicana no se viola ningún derecho contra los haitianos. Los haitianos comen lo mismo que los dominicanos, trabajan lo mismo que trabajan los dominicanos, cobran lo mismo que cobra cualquier chiripero y jornalero dominicano. Ponen todo tipo de negocio en la calle de este país sin ningún contratiempo. A cualquier haitiano se le ocurre coger un burro y hacer una carreta y salir a vender plátano y que se lleve por la calle y nadie le dice nada. Y andan arrabalizando todo el país y nadie le dice nada. Vienen las mujeres parturientas de Haití, dan a luz aquí y se van y nadie dice nada. Trabajan en construcción, trabajan en agricultura, trabajan en el comercio, trabajan en todo. Eso no es violación a los derechos humanos. Se ha evaluado, se ha cuantificado la cantidad de dinero que remiten hacia Haití los haitianos que están aquí desde la República Dominicana. Se ha evaluado eso. Más de 3,000 millones de dólares salen de aquí, de las manos de los haitianos que viven aquí para sostener a su país. Entonces, ¿de qué violación de los derechos humanos me están hablando? Que el tema de la nacionalidad, nosotros como Estado soberano tenemos el derecho de decir a quién le corresponde o no la nacionalidad dominicana. Eso es muy simple. Y ya el Tribunal Constitucional legisló en ese sentido. Que hayan unos cuantos dominicanos opuestos a eso, son problemas de los que se oponen. Que defienda todo el que quiera a los haitianos y todo lo que sea. Pero la verdad monda y lironda es que esa Corte Constitucional, ese Tribunal Constitucional nuestro, tiene todas las facultades para decidir quién es dominicano y quién no lo es. Y además está facultada para decir a qué convención nos adherimos y a cuál no. Ya dijeron que eso es ilegal, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles sanciones podemos correr por no aplicar esa sentencia? Ninguna. No nos van a bloquear económicamente el país. Eso no es verdad. No es posible decretar un bloqueo económico contra la República Dominicana por eso.
Eso es mentira de quienes lo están diciendo y están desconociendo la realidad del comercio internacional y de las relaciones internacionales de hoy. Nadie, ningún país va a cortar relaciones diplomáticas con la República Dominicana por eso, porque no acatemos la sentencia del tribunal. Tampoco vendrá una flota americana o de cualquier país y se posicionará frente a la costa nuestra y nos amenazará con bombardearnos por ese motivo. Aquí no va a pasar nada de eso. Por dar una lección de dignidad y soberanía, a nosotros no nos ocurrirá nada. No estamos en el año 1960, cuando a Trujillo le impusieron un bloqueo que postró el país. Trujillo se lo buscó, porque Trujillo hizo una operación militar para asesinar a Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela. Y por eso había que sancionarlo. Se descubrió, se detuvo y se comprobó que él participó y motorizó y financió ese complot para matar a Rómulo Betancourt. Y la bomba que le puso a Rómulo Betancourt le causó lesiones a Betancourt graves. No se murió de casualidad. Entonces, en el 60 era válido que se le impusiera a Trujillo esa sanción. Unas sanciones donde prácticamente ningún país tenía comercio con la República Dominicana. Y en el 60, para poder sobrevivir, Trujillo tuvo que inventarse una especie de monedita de vale, una especie de vale, para que la gente pudiera usarlo como dinero, porque hasta el peso perdió su valor. De ahí al 61, a acabar con Trujillo y matarlo fue un trecho. Por ahí comenzó Trujillo a joderse, como se dice. De ahí, de esas sanciones, del 60, vino el asesinato, ya el loco, de las hermanas Mirabal en noviembre del 60, y del 60 al 30 de mayo del 61 fueron seis meses. No estamos en esa época, ni tenemos una dictadura, ni hemos cometido un atropello a los derechos humanos que implique llevarnos al paredón internacional. En eso tenemos que estar sumamente claros. Voy a presentarles ahora nuevamente, a repetir la posición del gobierno dominicano respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque por primera vez hay coherencia entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional frente a esa sentencia. Frente a un evento internacional de esa naturaleza, se ha producido una cohesión entre el presidente Danilo Medina y la Corte y el Tribunal Constitucional. Esta sentencia del Tribunal Constitucional recoge el sentimiento generalizado de la mayoría de los dominicanos que aman a su país. Eso es muy simple. Vamos a ver a Marchena fijando la posición, reiterando la posición del presidente Danilo Medina. Muy buenas noches a todos y a todas. El gobierno dominicano rechaza la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de la República Dominicana rechaza la sentencia del 28 de agosto de 2014, serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna. De la misma forma, sin que haya espacio a dudas, manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de La Haya de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. Este principio, pilar del derecho internacional, es innegociable para el Estado dominicano.
El gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad. Entendemos además que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en 1999 y 2000, pasa por alto numerosas circunstancias, entre otras que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación. Es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación. Debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas. Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones. Cabe mencionar entre ellas a la Organización Internacional para las Migraciones y la Mesa Nacional para la Migración y Refugiados en República Dominicana, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el país. Asimismo, como parte de nuestra convicción y compromiso con la protección de las personas, el gobierno ha creado una unidad especializada en derechos humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera línea. Por otra parte, queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que hayan visto nuestros pueblos en las últimas décadas. Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana. Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habíamos trazado y que avanza por buen camino. Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica. Por todo lo anterior, el gobierno de la República Dominicana sigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, con responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la realidad social, política y económica de nuestro país. En definitiva, creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre ha sido y será el mismo: construir un país, el nuestro, sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin, que es el de propiciar la felicidad de las personas. Finalmente, debemos recordar que la separación de poderes es la base de un verdadero Estado de Derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010, la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y posteriormente la ley número 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso de la República Dominicana. En consecuencia, cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana. Muchas gracias. Esa declaración que ustedes acaban de presenciar termina diciendo que cualquier decisión que contravenga los principios inalienables de la nación dominicana son inaceptables. Y así debe ser, porque de lo que se trata es de la defensa de los intereses nacionales. Sobre todo, porque podemos decir a boca llena que la República Dominicana no tiene tradición de violación a los derechos humanos. Aquí se han hecho muchísimos escándalos en circunstancias muy concretas. Hubo un sacerdote belga que se dedicó a desacreditar al país porque en los ingenios de San Pedro de Macorís y de la Romana, los braceros haitianos y los dominicanos también, porque hay braceros dominicanos, vivían en condiciones de esclavitud. Pero usted va ahora a esos ingenios y se da cuenta que esas condiciones ambientales han sido modificadas completamente. Y es importante tener en cuenta que la posición geográfica o estratégica o geoestratégica, como se dice ahora en el lenguaje de las relaciones internacionales de la República Dominicana, nos obliga a competir con otras naciones en renglones que tienen que ver con el turismo, el comercio internacional, las exportaciones, y por tanto, cada vez que la República Dominicana da un salto adelante en esos ámbitos, pues surgen estas campañas que, justificadas o no, buscan sencillamente minimizar a nuestro país. Nosotros tenemos una condición buena en la región del Caribe, pero tenemos el vecino más pobre del continente y a la vez el políticamente más inestable de toda la región. Tenemos Haití de vecino. Y bregar con una nación así no es fácil. Un simple ejemplo nos dice que los acuerdos que suscribió el presidente Danilo Medina en el diálogo con Haití reciente, que todos vimos, ya prácticamente corren el peligro de quedar paralizado porque Haití sencillamente no ha sido capaz de montar unas elecciones congresionales. Y se está dando una crisis política institucional en Haití porque Martelly va a comenzar a gobernar por decreto. Luego, Haití es un país fallido. Haití es un país intervenido por la comunidad internacional a través de la Fuerza de Pacificación de la ONU, donde hay un comandante de la ONU y tropas de diversos países que son las que ponen el orden y las que mandan. Un Congreso que no funciona, un primer ministro que no se sabe lo que hace y un presidente de la República que se está dando, haciendo lo que quiere con su país. Entonces eso no es institucionalidad. Nosotros tenemos un vecino muy incómodo y los haitianos, viendo su incomodidad interna, incomodidad económica e institucional, pues optan por salir de ahí. ¿Y para dónde va a coger? Para la frontera, salir por aquí. Ese es el drama que tenemos.
¿Y cómo se combate esa situación? Es muy bueno desde Costa Rica dar opiniones sobre el tema, o como yo dije ahora en Israel a un grupo de periodistas latinoamericanos que me abordaron sobre la situación. Ojalá ustedes vivir y tener unos vecinos como los que nosotros tenemos, para que sepan de lo que yo estoy hablando. Porque el problema aquí es de poder convivir en paz con un vecino que pretenda tener el mismo grado de desarrollo económico y social que el país tiene, y que pretenda desarrollar sus propias fuerzas para obtener ese desarrollo. Eso no ocurre con Haití. Entonces nosotros no podemos echarnos el drama haitiano encima, que es lo que pretenden todos estos países que acusan a la República Dominicana de prácticas violatorias a los derechos humanos. Todo el mundo sabe que aquí no se violan los derechos humanos. La sentencia del Tribunal Constitucional ya finalmente tuvo el voto disidente de 3 de sus magistrados. Sería bueno conocer esas opiniones disidentes, es decir, están en contra de esta decisión del Tribunal Constitucional que dejó fuera el país de la Corte Interamericana. Esos distinguidos juristas son Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez y Hermógenes Acosta. El Tribunal Constitucional está compuesto de 13 magistrados. 10 votaron a favor, 3 en contra. Sería bueno que publicaran sus argumentos para uno saber si el país cometió un error o no al proceder así. No creo que el simple hecho de que la mayoría amplia aprobara esa decisión implica que tiene la razón. La razón la deben tener sus argumentos, y los argumentos que se han expuesto públicamente son sólidos e irrefutables e inapelables. Lo bonito de todo esto es que esa sentencia del Tribunal Constitucional no es apelable en ningún otro tribunal. Eso hay que cumplirlo al pie de la letra. Usted podrá discutir todo lo que usted quiera, pero esa decisión del Tribunal Constitucional es letra y espíritu de la ley, y hay que cumplirla porque salió de un tribunal competente que maneja nuestros asuntos constitucionales. Mañana seguiremos con este tema porque pasaremos varios días batiendo el cobre con esto. Muchas opiniones saldrán a la luz, hablarán expertos, hablarán inexpertos y hablarán paraguayos y loco viejo. Gente que no sabe de muchas cosas, usted la ve en la televisión diciendo cosas que como que está en su casa, hablando con su familia y sus hijos. Nada, nos vemos mañana.